Muy buenas noches, compañeras, compañeros, estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Con el gusto de saludarles, como siempre. Igual saludamos a las y los compañeros que nos vayan a revisar en la grabación de esta sesión, a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos vayan a revisar en otro momento. Muy buenas noches. Pues miren, estamos ya aquí en la sesión número 7 de nuestra asignatura Perspectiva de Género para el Diseño Social de la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas. Eh, Creo que es la última sesión, de acuerdo al programa de trabajo. No alcanzamos la número 8 porque el próximo viernes ya es periodo de evaluación, ¿no? Ya no tengo, digamos, programada sesión con ustedes. Todavía nos alcanzó con el otro grupo que tengo, tenemos sesión el miércoles. Todavía para esa fecha todavía nos alcanzó espacio, pero sobre todo para abrir la sesión de espacio de dudas. En tanto que, bueno, si por alguna situación eh, extraordinaria o algo que verdaderamente ameritara el que los convocara a la sesión, lo haría. Sin embargo, de acuerdo con el cronograma de actividades y el programa de trabajo, esta sería, creo, la última sesión para este grupo. Entonces, pues bueno, miren, vamos a transcurrir en esta sesión con este orden del día. Vamos a abordar lo que corresponde con la evaluación final, el periodo de evaluación final, eh, y bueno, cómo está planteándose, a partir de que nos sugiere que para llevar a cabo la integración, ¿no? La construcción de nuestra actividad integradora, el mismo título lo sugiere. Eh, aprovechemos, ese es el punto, aprovechemos lo que ya trabajamos, tanto del módulo uno en cuanto a la revisión de contenidos, como a los productos que se generaron de estos, de este contenido, ¿no? De estos contenidos nucleares de cada módulo. Entonces, hacer una revisión breve del módulo uno, del módulo 2, 3 y 4, para así echarle un ojo a la actividad integradora y que identifiquemos que, bueno, no es, digamos, mm, no es nada complejo realmente. Es como está planteado, recuperar, aprovechar el trabajo que ya se realizó o el contenido que ya se discutió para integrar un producto, probablemente sí, eh, mejor elaborado. Sí, ahí está planteando tres infografías, pero cada una de ellas con ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo revisamos de manera más puntual. Recomendaciones generales para que hacia el final de la sesión se abra el espacio para dudas y o comentarios. Entonces, pues miren, vamos avanzando. Estamos ya en la evaluación final en estos últimos días del curso. Este curso del bloque uno, Perspectiva de Género para el Diseño Social, y que de inicio decíamos, esta asignatura tiene el estatus, tiene la categoría de ser una asignatura transversal. Se da en todas las licenciaturas. Lo que sí creo que es en el primer semestre, y forma parte de este cuerpo de asignaturas que tienen eh, ese carácter de ser transversales por la importancia.
en conectarse, ¿no? En integrarse a, a ese propósito del perfil integral de los estudiantes, el perfil deseado, ¿no? Para los estudiantes que egresen como profesionistas de nuestra Universidad Nacional, Rosario Castellanos, el tema de la perspectiva de género, ¿no? Y todo lo que implica. Y sobre todo, el generar conciencia, pero una conciencia informada, un criterio basado en, en todo este bagaje, en toda este contenido nuclear, todos estos temas que venimos abordando, para que nos sumemos a las discusiones, a los debates, asumamos esta perspectiva de género como una necesidad de la que todos formemos parte en seguir avanzando, en continuar avanzando en las tareas que todavía se tienen pendientes, pero en el caso de ustedes, en un primer momento, lo hemos platicado varias veces, ¿no? En este momento, como estudiantes universitarios y en un futuro no muy lejano, como profesionistas. Entonces, bueno, eh, nos está planteando el incidente crítico que habla de esto, ¿no? Precisamente, en donde nos dice, bueno, ustedes día a día conviven con personas diversas en las diferentes actividades que llevan a cabo cotidianamente. Actividades personales, académicas, formativas, ¿no? Profesionales. eh, eh, entonces, esta convivencia les ha permitido y les, les está permitiendo identificar situaciones que tienen que ver con las desigualdades sociales y la discriminación. Y estoy seguro que a más de uno le empezó a llamar la atención, desde luego, pues al ser un tema histórico, ¿no? Y que ya tiene rato instalado en la discusión pública, como es la igualdad de género, eh, pues sí, lo tenemos presente. Sin embargo, creo yo que sí, a partir de que lo hemos estado discutiendo y de que lo tienen como una asignatura dentro de su plan de estudios, de una o de otra manera ha jalado más su atención a lo que pueden ustedes percibir de su entorno cercano, como lo familiar, o yendo cada vez más alrededor, su comunidad, su alcaldía sí, su municipio o la ciudad, por ejemplo, su entidad o el país, ¿no? Bueno, en ese orden. Entonces, eso es lo que nos invita el incidente crítico para que eh, tanto en su hogar, en su escuela, en su trabajo, en el transporte público y en los espacios de esparcimiento, mantengamos, ¿no? Mantengamos ya ese radar, esa iniciativa de estar observando lo que ocurre, cómo se dan estas dinámicas sociales dentro de la perspectiva de género. Y nos invita a hacernos esta pregunta. ¿Qué aspectos de la perspectiva de género debes aplicar para crear una campaña de igualdad sustantiva? Bueno, por ahí va la invitación, ese es lo que
nuestro incidente crítico, que como lo han observado, tanto en esta como en las diferentes asignaturas que están llevando en este momento, es una parte muy, muy particular, muy importante del modelo educativo de de nuestra universidad. Yo le digo, lo nombro de esta manera, ¿no? Nos coloca en situación, nos pone en un escenario en el que se plantea un hipotético escenario, pero que tiene, ¿no? La idea viene más bien de escenarios reales. Muchas veces esos escenarios o esos incidentes críticos que nos colocan aquí en las asignaturas, en esta, por ejemplo, les decía yo a los compañeros de otros grupos, eh, a veces se quedan ya cortos, ¿no? En esos términos, porque la realidad, desde luego que muchas veces supera cualquier escenario que pudiéramos plantear, ¿no? Ya el enfrentarnos a, a las exigencias de la vida profesional, por ejemplo, ¿no? Ya es otro nivel de exigencias. Entonces, bueno, me parece que el prepararnos o el colocarnos desde este momento en estar interactuando o estarnos proyectando, ¿no? Con esas situaciones es de verdad muy, muy útil. Entonces, sobre esta pregunta es que vamos a ir avanzando, eh, colocándonos desde la perspectiva de género, eh, qué aspectos puedes aplicar para crear una campaña que esté orientada a una igualdad sustantiva, a reforzar o a contribuir o a generar, vamos a crear, ¿no? Una igualdad sustantiva donde queda evidente que haría falta, ¿sale? Bueno, el módulo uno entonces tuvo como título la construcción social del género. Se identificaron los conceptos básicos que se están manejando en el tema de la perspectiva de género y la importancia social. Ahí tienen ustedes un trabajo que pueden recuperar, desde luego, que pueden hacer uso. Hicieron una primera infografía y creo que ese, ese primer trabajo que se elaboró aquí para esta asignatura, desde luego que va a ser la base o será una muy buena experiencia para la actividad integradora. Ahí se identificaron estos conceptos: sexo biológico, género, identidad de género, orientación sexual, estereotipos, discriminación, diversidad e inclusión, ¿no? Estoy seguro que de una u otra manera nos van a ser de utilidad. El módulo 2, género y sociedad. Eh, en este módulo pudimos identificar de lo que hablábamos de los temas sociales que alcanzan un carácter transversal, entre otros, aparte de la perspectiva de género, hablábamos del tema del medio ambiente, pero también hablábamos del tema de los derechos humanos. Y este módulo 2 nos colocó ahí precisamente, ¿no? En identificar que los derechos humanos históricamente se han colocado en la discusión a nivel mundial como una necesidad ya insoslayable para atender, ¿no? Eh, Hoy en la mañana escuchaba un comentario acerca de algo una fecha están celebrando en estos días
en torno a la aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y se ubica este espacio, este momento histórico en el que se ve la necesidad y hay un, un- un momento determinante cuando se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, si se llega a este acuerdo de crear una organización en donde todas las naciones discutan, se pongan de acuerdo para evitar escenarios como los que se acababan de dar, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que se crea la Organización de las Naciones Unidas, desde luego ahí fue el momento en el que se pudo enganchar este tema de los derechos humanos. Todo lo que se vivió, no tan solo en esa guerra, sino ya en los conflictos previos para ese momento histórico, se tuvo la determinación de decir, bueno, aquí, este es el punto en el que tenemos necesidad de evitar a través de eh, construir, ¿no? Esta organización. Bueno, entonces se va eh, hacia que todas las naciones empiecen a integrar en sus agendas el tema de los derechos humanos, para que posteriormente, ya dentro de este gran tema, sí se fueran desprendiendo por lo amplio y por lo importante que es diversos temas, como fue y como es el caso precisamente de la igualdad de género, de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en este módulo 2 vemos cómo los derechos humanos si son la base de donde la perspectiva de género si sale de ahí y se coloca ya como un tema particular y que toma un impulso eh, 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 derivado de la necesidad tan grande que se identifica por lo que se observa, ¿no? De desigualdad desde ese momento y bueno, al día de hoy que seguimos avanzando. Eh, Estamos hablando casi de, mm, bueno, más de 80 años, ¿no? Más de 80 años. Checo el dato ahorita. Escuché el comentario en la mañana en un programa de radio y desde luego inmediatamente lo relacioné con el tema de los derechos humanos. Entonces, este módulo 2 hicimos un ensayo y desde luego que ahí esos planteamientos, esa argumentación que ustedes construyeron para exponer sus opiniones, sus ideas en torno al tema de derecho fundamental, ver la perspectiva de género como un derecho fundamental, también tiene que ser aprovechado, ¿sale? Ahí lo que hicieron ustedes en su ensayo. El módulo 3 género, el género en el sistema desigual. Decíamos ya de entrada identificar que desde el título y nos da la idea clara de que en este momento aún el tema de perspectiva de género está situado, sigue latente dentro de un sistema desigual. Bueno, en donde pues ya fuimos a estos escenarios en donde pudimos identificar la violencia como esa situación necesaria de erradicar la violencia contra la mujer
los diferentes tipos de violencia, las modalidades en que se da y los escenarios, ¿no? Escenarios públicos, pero también los escenarios particulares, ¿no? Privados. Decíamos lo que ocurre de la puerta de su casa hacia el exterior, pero también lo que ocurre de la puerta de su casa hacia el interior. Ambos escenarios en donde pudiera darse o pudieran darse, se estuvieran dando situaciones de violencia contra la mujer, ¿no? Hay muchos escenarios ahí que se señalaron, pudimos nada más identificar por ahí algunos. Entonces, el módulo 3 precisamente nos invitaba a, a que ya nos conectáramos, ¿sí? Con observar, analizar lo que ocurre en esos dos eh, eh, ámbitos, en lo público, en lo privado, ¿sí? Y nos sumáramos ya a señalar qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia contra las mujeres. Eh, eh, Teníamos este planteamiento como base en que dice, lo que no se nombra no existe. Entonces, en ese sentido, es necesario nombrarlo. Es necesario que aprovechemos este momento para entrarle. Este momento en el que me refiero, están ustedes en proceso de formación, tienen la, el desafío de integrar a su bagaje formativo y cultural estos temas, ¿sí? Y entonces, pues, estamos de alguna manera en condiciones o en el mejor momento para entrar a la discusión, ¿no? Sobre estos temas en esos diferentes ámbitos. Dice entonces que esto nos permitirá tomar acciones en contra de la violencia de género, contra de la violencia de las mujeres. Eh, Realizamos un violentómetro con base en esa propuesta que hizo el Politécnico. Ahí el trabajo fue eh, diseñar, construir un violentómetro tomando alguno de los escenarios de violencia que, que pudiéramos identificar y ahí identificar cómo gradualmente transcurre, ¿no? Ese escenario con esa violencia en particular. Estoy seguro que de alguna manera también ese material pudiera ser de utilidad. Recientemente concluimos el módulo 4, género, ciudadanía y democracia. Módulo 4 se planteó que se analizara el contexto actual de los derechos de las mujeres, el contexto de la perspectiva de género, pero que hiciéramos esa triangulación, hiciéramos esa comparación o esa verificación con estos otros dos conceptos que actualmente se tienen y que por sí mismos, en teoría, brindan diversas garantías. Ciudadanía y democracia. En el caso de la ciudadanía, al ser ciudadano, ¿qué derechos tengo? Y, pero entonces ahí, si soy mujer, tengo los mismos derechos que un hombre. O sea, por ahí va el asunto al hacer este análisis, al hacer esta reflexión.
Ahora, si estamos y vivimos socialmente dentro de un sistema democrático o el concepto de una sociedad democrática, todo esto que en teoría expone el tener como sistema la democracia, de verdad está cubriendo a todos los sectores, es decir, a las mujeres. Hacia allá va el módulo 4, hacia allá estuvo planteado, ¿no? Y cómo eh, estos temas, género, ciudadanía y democracia, sí, en algún momento determinado estuvieron a discusión o se plantearon desde los escenarios internacionales, desde las convenciones, desde los acuerdos, etcétera, y cómo a partir de ese mecanismo de organizaciones a nivel internacional, de las cuales o en las cuales nuestro país participa o los diferentes países participan, esos acuerdos o esas políticas, esas agendas, los países se comprometen a través de los gobiernos, a implementarlas dentro de sus sociedades, para sus ciudadanos, ¿no? Eso a través de las políticas públicas. Veíamos el caso, por ejemplo, de esta última convención, ¿no? Que la CEPAL, a través de la CEPAL, y que se llevó a cabo aquí en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, los acuerdos de Tlatelolco, y que eso de alguna manera pues es la materialización de esto, ¿no? Que estamos señalando. En este caso fue a nivel regional, América Latina, el Caribe, pero que se discute en torno a los derechos de las mujeres y que se toman 80 acuerdos y que todos quienes forman parte de esta convención, de esta región, la América Latina y el Caribe, están obligados a que de 2025 a 2030, a 2035, perdón, es una década, esos acuerdos se concreten, se materialicen, se vean avances importantes a partir de implementar políticas públicas, ¿no? Entonces, por ahí va esto que planteamos en el módulo 4 y, bueno, se construyó y se sigue construyendo esta tarea auténtica que fue la elaboración de un video, en donde identificáramos una igualdad sustantiva y cómo es que hay todavía algunas barreras, proponer alguna estrategia de solución o de atención para mejorar, ¿no? El cambio, ¿no? Sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres. Por ahí fue entonces este módulo 4 que nos está pidiendo la actividad integradora, que es esta última actividad que debe ser, digamos, construida con la ayuda de todo lo que ya desarrollamos, con el trabajo que ya tenemos. Desde luego, pues tendremos que, desde el diseño, pues ver, bueno, pero aquí me hizo falta esto, entonces pues lo voy a ir eh, revisando nuevamente o lo voy a rescatar para integrarlo. Dice
Dentro de las indicaciones, esto nada más es una síntesis. Ustedes en plataforma tienen todas las indicaciones con detalle, pero de lo que se trata es de hacer tres infografías conectadas con una manifestación de violencia de género que ustedes hayan detectado o que identifiquen en algún espacio público, para que esas tres infografías, cada una de ellas, se plantee de acuerdo a a este planteamiento. La primera infografía tienes que definir y describir la violencia que identificaste, o bueno, que desde luego pudieran ser varias, bueno, la que elegiste, ¿no? Y de esa manera lo expones como algo que tiene que ser visible, que puede ser visible a partir del planteamiento que estás ahí construyendo con tu infografía. La infografía número 2 nos pide que utilicemos el marco normativo. Veíamos en algún momento, yo les compartía un listado, en ese momento como cuatro o cinco documentos ya establecidos, que íbamos desde la misma Constitución y una serie de documentos que se han venido eh, estableciendo ya como parte del marco jurídico, del marco normativo que en materia de género se establece en nuestro país, que rige en nuestro país. Este último documento, ¿no? Que platicábamos en las sesiones pasadas. eh, la, ¿cómo se llama? La cartilla de derechos para las mujeres. Y al tiempo que se establece esa cartilla y que se origina desde la Secretaría de las Mujeres, pues forma parte ya también de este marco normativo. Entonces, la infografía 2 es soportar con esos documentos formales cómo es que ahí no está siendo congruente la realidad con lo que se establece, porque ahí se señala otro escenario, ¿no? En esas leyes o en esos documentos. Pueden ser documentos nacionales o internacionales o ambos, ¿no? Que soporten la violencia que estamos identificando. Para que en la infografía número 3 vayamos a este otro momento, que es proponer, generar una estrategia de atención, de solución o que se encamine a atender esa, eh, esa violencia identificada, elegida. Entonces, esa sería la infografía número 3, es tu propuesta la propuesta de una estrategia de solución o de atención, de cómo podría mejorar ese escenario en el que observaste que hay y se da la violencia de género en un espacio público. Bueno, ya esto, ya más bien en cuanto al formato, se tiene que entregar en un solo documento de PDF. Las tres infografías deben de organizarse dentro de un solo documento y al momento de entregarlas deben de estar en formato PDF, en un solo archivo. Eso pues es el planteamiento inicial. Pero bueno, eh, eh,
seguramente, y les decía yo en aquel momento que empezaba yo a revisarlas, que revisé más bien las infografías, ¿no? Unos trabajos de verdad muy, muy destacables, ¿no? Muy completos, eh, eh, muy producidos, vamos, ¿no? Y que desde luego en esa misma medida, pues, jalan un peso, tienen un peso muy importante. Me refiero a peso en kilobytes. Entonces, pues seguramente, aun cuando los transformaran a PDF, igual y no alcanzan el peso que acepta la plataforma, podemos recurrir a este mecanismo que ya debemos de tener bien, bien identificado, eh, eh, bien trabajado, ¿no? Que es, bueno, llevo las infografías a una carpeta de Drive, traigo el enlace a un documento de Word junto con todos los datos de identificación escolar, pero sobre todo que destaque el enlace. Ese documento de Word lo transformo a PDF y ese PDF es el que voy a subir al espacio de entregas que corresponderá con la entrega de la actividad integradora. Tenemos que verificar y que asegurar que estén habilitados los permisos para que yo pueda ingresar. Todavía en estos días, entre ayer y hoy, eh, estuve haciendo algunas observaciones eh, eh, de algunos casos que no me han dado el permiso para entrar a revisar sus carpetas, sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, ese detalle, para que pueda yo verificar sus infografías y brindar la evaluación que corresponde. ¿Sale? Bueno, quedaría yo hasta aquí en cuanto a la actividad integradora. ¿Hay algún punto de la actividad integradora que quisieran que señaláramos? Esto es la explicación que, 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 que les brindo, es muy general. Como les digo, esto es una síntesis. De hecho, yo le quité cada uno de los puntos, le quité varios elementos, pero con detalle es necesario que vayamos a la plataforma y que revisemos puntualmente cada indicación. ¿Sale? Pero en términos generales es eso, identificar un escenario de violencia en el contexto público, en el espacio público, elaborar tres infografías. La primera de ellas, definir y describir la violencia que identificamos. La segunda, soportarla con el marco normativo. Y la tercera infografía, generar una estrategia de solución o de atención para conformar esas tres infografías en un solo documento que en formato PDF sea el que se entregue como actividad integradora. ¿Alguna duda de este punto en particular? Y si no, miren, voy entonces a este momento de las recomendaciones generales y ya damos pie al espacio de dudas. Participemos en los foros, revisen todos sus pendientes. Ya nos quedan pocos días, ahora sí ya los días se van reduciendo, se van agotando y bueno, pues aprovechemos al máximo esta recta final porque después de que cierre la plataforma ya no hay posibilidad de realizar ninguna entrega. Vean por favor y eh, eh, ahora sí sujétense al cronograma de actividades. Lo que establece ahí el cronograma de actividades y el plan de trabajo para la asignatura, específicamente en cuanto a las fechas, sobre eso es lo que nos vamos a basar, ¿sí? Para que, bueno, no tengamos ahí ninguna sorpresa, ¿sí? O nos vaya a
vayamos a caer en alguna confusión. Lo que dice la plataforma de qué fecha es lo que nos vamos sobre lo que nos vamos a sujetar. Ayúdenme, por favor, a invitar a los compañeros que registren algún rezago y que de alguna manera pues todavía estén como desconectados de lo que está ocurriendo, sí, a que aprovechemos. Tenemos todavía unos días para que podamos ponernos al corriente y aprovechemos, eh, pues sí, el curso, ¿no? Tengamos la evaluación correspondiente. En todo momento y sobre todas las cosas, mantengamos nuestro, nuestra integridad académica intacta. Muchas veces derivado o orillados por la premura o por ya la presión de que los tiempos se nos están agotando, nos vamos por la fácil y traemos información que no construimos nosotros, pero la hacemos pasar como tal. Entonces, creo que no vale la pena. Pues si de verdad ya es algo muy presionado, lo que alcancen a entregar y bueno, pero evitemos, por favor, escenarios de plagio, ¿no? Que, como les digo, pues ya al estar en estos últimos días y que seguramente, eh, eh, pues sí vamos a tener un poquito de carga de trabajo, si tenemos pendientes y demás, bueno, como sea, pero mantengamos nuestra integridad académica, ¿sale? Y ahora sí, dudas, comentarios. Voy a dejar de presentar para atender cualquier situación. Voy a revisar el chat, permítanme. Pero bueno, no sin antes darles las gracias por su atención. No, permítanme un momento, voy a dejar de presentar. Muy bien. Isabel, Juan Paulino, Patti, Efraín, Catherine, Rodrigo y Marlene. Bueno, aprovechando el momento, eh, revisé sus videos, los que ya hicieron la entrega. No, muy grato, de verdad, me quedé muy gratamente, eh, 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 sí, sorprendido. Veía yo previo a revisar los videos y sobre todo en esas sesiones en las que planteábamos esa tarea de generar el video, como había dudas, como había todavía hay identificaba yo algunas resistencias, pero no, ya al momento de ver los videos, sí, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y en esa medida, pues bueno, desde luego que lo que se está evaluando es el trabajo que realizan. Sí, muchas veces cambia el formato, ¿no? Les decía, pues ustedes la están haciendo de guionistas, de productores, de actores, eh, etcétera. Entonces, pero bueno, ya se concreta la tarea, la entregan hasta ahorita, de manera particular, este grupo ha tenido un número importante de entregas, sí, de las distintas actividades. Entonces eso también es muy importante y desde luego que les felicito por eso. Pero en general, de todos los grupos y de este también, ¿no? La creatividad y bueno, les decía yo, la herramienta pues la herramienta didáctica es el video, ¿no? La herramienta de aprendizaje. Lo importante, desde luego, pues es el protagonista y cómo construyen, cómo plantean, cómo exponen la información. No es que se esté evaluando
la calidad del video como tal, ¿no? Se evalúa el contenido, ¿no? El cómo lo estás organizando, cómo lo estás argumentando, cómo está, qué viabilidad tiene tu propuesta, ¿no? Y de ya el solo hecho de que tenga yo la posibilidad de revisarlo, también es algo importante, ¿no? Porque se abre la vía para que tenga yo el acceso directo al video. ¿Sale? Entonces sí, quería yo felicitarles por sus videos, que me han parecido muy buenos trabajos. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Compañeras, compañeros, quienes todavía no lo concluyen, háganlo, busquen el espacio. Recuerden que debe de tener como duración mínima 2 minutos y máxima 5, ¿no? Y cubran, por favor, atiendan todos los puntos, las indicaciones que se tienen en plataforma para el diseño, la construcción y la entrega de esta actividad, de esta tarea auténtica, la que corresponde al módulo 4, que es el video. Y pues bueno, vayamos avanzando y vayamos concretando lo que corresponde también con eh, la actividad integradora, que es la última del curso. Chequen también por ahí lo de sus participaciones en los foros. Si todavía tienen alguno pendiente de los módulos previos, recuerden, estuvo habilitado en el módulo 2, 3 y 4, ¿no? El foro de reforzamiento. Entonces, pues háganlas. Me comprometo a brindarles evaluación sin ningún tipo de observación, de penalización por haberse realizado de manera extemporánea. No. Chequen los pendientes que tengan y en la medida de lo posible atiéndanlos a la brevedad, porque, pues sí, ya los días, ahora sí, ya están contados, ¿no? Ya ahora sí, ya está muy cercano el momento en el que la plataforma cierre y pues en ese momento sí ya se, se, se agota cualquier posibilidad de entrega. ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues creo que estamos entonces en condiciones de ir cerrándonos, ir cerrando, de irnos despidiendo, salvo alguna situación extemporánea, extraordinaria, perdón, eh, pero creo que esta sería la última sesión. De acuerdo con el calendario, la próxima semana ya es 31 y ya para ese momento ya el módulo ya concluyó el, el curso, ¿no? Y entro yo a un momento en el que tengo que garantizar todas las evaluaciones. Entonces voy a estar ahora sí que concentrado en revisar que no se vaya a quedar ninguna evaluación. Ahorita lo que estoy haciendo es eh, eh, casi, vamos, permanentemente me tengo que regresar a revisar todo lo que se expuso en la entrega de las infografías. Después me voy al módulo 2 de cada uno de los grupos. Entonces, bueno, sí tengo ese compromiso de no dejar nada pendiente para, desde luego, eh, que tengan ese apoyo. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, a ver, permítanme un momento aquí en el chat. Tampoco. Voy a dejar de grabar para que el material se quede hasta este punto. Permítanme un momento, por favor.